Esta homilía llega a ustedes a través de Radio Claret América. El Instituto Bíblico Claretiano de las Américas presentan Poniendo el Evangelio en Práctica con el Padre Manuel Villalobos, un programa para aprender a amar a Dios sin miedo. Iniciamos. Muy buenos días, hermanos y hermanas que fielmente nos siguen, que se han entusiasmado por la palabra de Dios. Gracias, porque en el IBICLA estamos justamente para promover la palabra que nos anime, que nos transforme. Soy Manuel Villalobos Mendoza y como cada domingo es una gran alegría compartir con ustedes. Ya comenzamos la Cuaresma, así que el Evangelio es para este domingo 9 de marzo, primer domingo de Cuaresma. Vean cómo el tiempo se nos va. Y con la Cuaresma vienen tantas preocupaciones teológicas que la gente no sabe qué hacer, Dios mío. Pero bueno, hermanos y hermanas, comencemos con una oración. Estamos viviendo momentos difíciles, momentos muy críticos, pero tenemos que tener la certeza de que Dios está con nosotros. Dios, fuente de vida, al comenzar este tiempo especial que tú nos otorgas, que tú nos regalas, ayúdanos a dejarnos guiar por tu Espíritu. Y en las dificultades que vamos encontrando en nuestra vida por ser fieles a tu palabra, no permitas que sucumbamos, no permitas que nos separemos de ti. Ayúdanos a entender que tú sigues siendo Dios, que tú estás con nosotros. Aleja de nosotros las tentaciones del poder, del prestigio, del honor, de querer ser más que la otra gente. Danos un corazón sencillo y humilde para poder caminar en tus caminos, obedeciendo tus leyes del amor, experimentando tu misericordia. Y no permitas que nos separemos de ti. Amén. Como les decía, estamos en el primer domingo de Cuaresma y el Evangelio comienza con la tentación de Jesús. Estamos en Lucas capítulo 4, versículo 13. Jesús, lleno del Espíritu Santo, se marchó de Jordán y el Espíritu le fue llevando durante 40 días por el desierto, mientras el diablo le ponía a prueba. Durante todo ese tiempo estuvo sin comer y al final sintió hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres el Hijo de Dios, dile a esa piedra que se convierte en pan. Jesús le contestó: está escrito, no solo de pan vive el hombre. Entonces le llevó a una altura y le mostró en un instante todos los reinos del mundo. Y el diablo le dijo: te daré todo ese poder y la gloria que implican esos reinos, porque me los han dado a mí y yo se los doy a quien quiero. Por tanto, si me rindes homenaje, todo será tuyo. Jesús le contestó: está escrito, al Señor tu Dios rendirás homenaje y a Él solo prestarás servicio. Entonces le llevó a Jerusalén, le puso en el alero del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, tírate de aquí abajo, porque está escrito, encargará a sus ángeles que cuiden de ti y te guarden. Y también te llevará en voladas para que tu pie no tropiece con una piedra. Jesús le contestó: está mandado, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces, acabada toda clase de tentación, el diablo se marchó de su presencia hasta el momento oportuno. Palabra de Dios. Dejamos un momentito de silencio para que esta palabra entre en lo profundo de nuestro corazón, se vaya haciendo vida y podamos ir experimentando
la presencia de Dios también, aún en momentos difíciles. Ahora más que nunca, hermanos y hermanas, es necesario tomar conciencia de estar en la presencia de Dios. Yo no sé si a ustedes, no sé cómo se sientan de verdad. A veces las situaciones que estamos viviendo acá en el norte y que tienen su influencia en otras partes del mundo, especialmente en Latinoamérica, pues nos hacen dudar de verdad de la presencia de Dios, tantos signos de muerte. No sé, a lo mejor es esta tristeza que me invade, la impotencia de ver cómo son tratados otras personas, cómo son criminalizados, cómo nos hemos deshumanizado. Y también les confieso, estoy un poco triste por la salud de el Papa Francisco. Estoy preocupado por todo lo que está detrás de todo lo que se maneja dentro de la iglesia. Si con él teníamos un poquito de respiro, de campo de trabajo, le pido a Dios que el Espíritu de Dios nos siga asistiendo y que le dé primeramente salud, le recupere, lo restablezca para que nos vaya enseñando la iglesia de Jesús, una iglesia pobre, una iglesia a favor de la comunidad. Y bueno, estas son mis preocupaciones, ¿verdad? ¿Y qué manera de comenzar estas preocupaciones con Cuaresma, que es justamente un tiempo especial para ir discerniendo dónde el Espíritu de Dios nos está moviendo? Y por favor les pido, hermanos, hermanas en Cristo Jesús, que no entren, por favor, que no relativicen o minimicen la experiencia de la Cuaresma y no la sujeten a lo que puedo hacer, lo que no debo de hacer, que si puedo comer esto, que si no puedo comer lo otro. La Cuaresma no es para eso, no es para entrar en condiciones de leyes, de preceptos que cumplir. No, yo creo que hay que hacer cambios más profundos y más radicales. Si usted se quiere abstener de comer carne, pues hágalo, qué bueno, bendito sea Dios. Pero no se coma a la otra persona que a lo mejor no esté en condiciones como usted. Yo creo que lo más importante es tener un espíritu abierto, un corazón sencillo. Y además uno toda la vida ha ayunado por el amor de Dios. Ha ayunado a fuerza por sistemas económicos perversos. Pero bueno, si usted se quiere meter en esas prácticas, a lo mejor se va a perder la oportunidad de experimentar en esta Cuaresma, en estos tiempos difíciles, que el Espíritu de Dios es quien nos va moviendo. Y hay tentaciones muy fuertes y de las tentaciones nadie se ha librado. Y fíjense que una de las cosas, como que hay diferentes tipos de teologías, aún en la Biblia, diferentes voces. ¿Quién causa la tentación? Hay una corriente muy fuerte donde se presenta a Dios como que el que pone la tentación, y otras corrientes donde dice Dios no manda la tentación. En este caso, Dios no pone la tentación. Dios no pone a su Hijo en una situación para hacerlo sufrir. Parece ser que la tentación viene del adversario, ¿verdad? Viene del acusador. Bueno, esto es un sentido teológico muy profundo, ¿verdad? Ustedes como papás, como mamás, yo no creo que vayan a ponerle una tentación a su hijo para que sepan si les quiere o no les quiere. Al contrario, ustedes están tratando de quitarle piedras en el camino. Pero las tentaciones vienen
con la propuesta del reino. Y así es como deberíamos de entenderlas. La propuesta que Jesús está realizando no es una propuesta fácil y hay muchas personas, muchas instituciones, muchos personajes que no quieren esta propuesta y se convierten en tentaciones, en piedra de tropiezo a la misión de Jesús. Bueno, entonces lo primero que tenemos que ver es que en las tentaciones hay un común en los evangelios sinópticos. Los tres evangelios tienen estas tentaciones. En el evangelio de Juan no aparece estos episodios, ¿verdad? Y cada quien de los evangelios lo trabaja de acuerdo a su comunidad. A mí me gustan mucho las tentaciones de Marcos, porque Marcos, en el evangelio de Marcos, las tentaciones son muy simples, ni siquiera sabemos cuántas tentaciones fueron. Nada más nos dice que fue al desierto y fue tentado, y Jesús estaba con las bestias salvajes. Por cierto, si no han comprado mi libro, cómprenlo. Ahí tengo todo este capítulo sobre Jesús con los animales. Jesús, modelo de humanidad en contacto con toda la creación de los animales salvajes. Y bueno, yo argumento que los animales salvajes no representan el mal, porque los animales salvajes no están atacando a Jesús. Jesús no se siente atacado por ellos, sino más bien entran en una ética solidaria de responsabilidad. Esto es para poder descubrir que los humanos y los animales podemos coexistir, y que los animales también tienen derecho a vivir, a ser respetados, a no ser lastimados. Aunque yo tengo problema con los miles de gatos que tengo ahora en mi casa allá en México, que digo, ay, Señor Jesús, no me hagas perder la paciencia con mis hermanitos los gatos. Entonces, cada evangelista va tratando diferente, de una manera muy particular, las tentaciones. Por ejemplo, en el evangelio de Mateo, el orden es el siguiente. Primero aparece el desierto, el alero del templo y la montaña altísima. Lucas, por su parte, establece un orden distinto. Aparece el desierto, visión de todos los reinos del mundo y el alero del templo de Jerusalén. Recuerden que a Mateo le gusta mucho, la montaña tiene un sentido teológico. Lucas parece que la elimina. Y esto nos lleva a preguntarnos cuál era el orden original en la fuente Q. ¿Quién de los dos evangelistas alteró esta secuencia de los eventos? Y bueno, aquí vienen las hipótesis de que probablemente Mateo era el que fue fiel al original. Otros argumentan lo contrario. Para nosotros, pues no es tan importante. Yo creo que cada evangelio nos va hablando de sus propias experiencias, y lo que sí tendríamos que entonces ver es entender bueno, acuérdense que en Marcos las tentaciones son muy, como les decía, muy simples, ¿no? Y yo creo que a lo mejor desde esta experiencia podemos entender que no todo mundo tiene las mismas tentaciones. Y tendríamos que ser honestos en esta cuaresma para decir, a ver, ¿cuáles tentaciones tengo yo? ¿Cuál demonio, simbólicamente, porque, bueno, a lo mejor retiro la palabra, la imagen del demonio. ¿Qué es lo que me roba a mí mi paz? ¿Dónde yo sucumbo? ¿A quién le vendo yo mi alma? Por tal de tener poder, dinero, prestigio. Porque si no sabemos cuál es mi tentación, la cosa que yo tengo que trabajar, pues no voy a poder vencerla. Alguien me decía, ¿usted sueña con ser obispo? No, esa no es mi tentación, y no quiero, ni pobre de la iglesia. No, mis tentaciones son otras y hay que trabajarlas.
Hay que domesticarlas, hay que someterlas, porque de lo contrario la comunidad es la que va a sufrir. Luchas de poder, el sentirnos más importantes, el querer saber, el querer figurar, el querer ser el primero. No sé, ¿cuál es su tentación? ¿Tienes el valor, la humildad de reconocerla y decir, mi tentación es esta? Por cierto, muchas gracias a todas las personas de hace unos 2 domingos. Se me olvidó decir, de agradecerles a todas las personas que participaron escribiendo sus bienaventuranzas y a todas las personas que fielmente nos siguen a través de estas homilías como recompensa, como regalo. Si quieren continuar con su formación de una manera sistemática, vamos a comenzar muy adelante, muy pronto, la promoción para ser parte del IBICLA, del diplomado, y les vamos a regalar una beca. Las vamos a becar a todas las personas que quieran, que se comprometan y que tengan el tiempo necesario con ciertos requisitos, pero el requisito económico no va a ser uno de ellos. Esto es para mostrarles mi gratitud por escucharme, por seguirme, pero habrá otros requisitos, así que nos pueden escribir a www.ibicla.org. Déjenos saber, decir, yo estoy interesado en el diplomado, que son de 4 años, 4 veranos, 2 semanas cada verano, y allí nosotros consideraremos su aplicación. Lo primero que tenemos, a mí lo que me llama la atención también de las tentaciones es el uso de las escrituras, ¿verdad? Para toda la gente que se ha casado con la Biblia y que anda la Biblia, dice, aquí dice, aquí dice, aquí dice. Vean cómo tanto el diablo cita las escrituras, Jesús cita las escrituras. Entonces hay un intercambio de textos bíblicos, ¿verdad? Y claro, las escrituras sirven para legitimar un pensamiento. Entonces yo creo que también esto podría ser una clase de hermenéutica, o de discernimiento para decir, no toda la persona que cita la escritura quiere decir que está haciendo la voluntad de Dios. El diablo cita la escritura, la sabe y la sabe muy bien, pero no hace la voluntad de Dios, no se somete a los planes de Dios. Porque con tanta escritura, con tanta abuso de escritura, pues a uno hasta miedo le da de abrir la boca, ¿verdad? Bueno, vamos a ir discerniendo versículo por versículo, a ver si un poquito por allí nos da el tiempo. Primero, lleno del Espíritu Santo. Recuerden que el Evangelio de Lucas es considerado el Evangelio del Espíritu Santo, porque este Espíritu Santo aparece en toda la obra lucana, en los Hechos de los Apóstoles, en el Evangelio, especialmente al inicio del Evangelio, en todo lo que nosotros conocemos como la infancia narrativa. El Espíritu realmente está súper ocupado y todas las personas quedan llenas del Espíritu Santo. María queda llena del Espíritu Santo, Isabel queda llena del Espíritu Santo, el vientre de María queda lleno del Espíritu, los vientres de esas mujeres, Juan, Jesús, todo mundo quedan llenos del Espíritu Santo, la profetisa Ana, el anciano Simeón. Bueno, el Espíritu Santo anda para arriba y para abajo. Jesús es bautizado por el Espíritu Santo. Entonces, esta idea que es el Espíritu Santo es prácticamente el papel que Lucas le ha dado a la figura del Espíritu de Dios que va acompañando toda la misión, lleno del Espíritu Santo. Entonces ya desde aquí le está advirtiendo a la comunidad que pase lo que pase, Jesús, el Hijo amado,
va a salir victorioso. Es como un adelanto de lo que va a ser lo de la tentación. Y yo creo que esto sería muy bueno recordar, que decir: está bien, tengo estos problemas, tengo estos miedos, estas cosas que yo tengo que trabajar, pero el Espíritu está conmigo. Al final del día tengo el Espíritu de Dios. Yo sé que hay cosas que no son del Espíritu de Dios, que hay cosas, hay sentimientos, hay energía, hay palabras que no vienen del Espíritu, que da vida, que da paz, que da tranquilidad. Pero yo no puedo perder la fe, que al final del día me muevo con el Espíritu de Dios. Entonces dice que se marchó al Jordán. Lucas, Lucas es el único que nos dice eh, que Jesús se vuelve otra vez, el Espíritu mueve a Jesús a marcharse al Jordán, porque quiere conectar la experiencia del bautismo de Jesús con la experiencia de la tentación. La mención del Jordán no aparece en el relato de Marcos, en el 1:12, ni tampoco aparece en Mateo 4:1. Entonces se trata de un dato exclusivo de Lucas para conectar la tentación de Jesús con el bautismo. Entonces es otra vez volver, marcharse, regresó Jesús donde fue legitimado como el Hijo de Dios. Y todo esto en la mente, en la teología de Lucas, tiene sentido. Entonces el Espíritu le fue llevando. Entonces es el Espíritu. Jesús se mueve con el Espíritu. El Espíritu es el que lo pone en esta situación, pero no es el que le da la tentación. Yo creo que esto tenemos que distinguir. El Espíritu no es causante de la tentación. El Espíritu lo pone en el lugar donde Jesús tiene que discernir su propuesta de vida, cómo comenzar su reino aquí y ahora. Lo quiere comenzar desde el poder, desde el privilegio, siguiendo el status quo de aquella comunidad palestinense del siglo I, o quiere hacer un reino desde abajo con enfermos, lisiados, cojos, gente que no cuenta. Esto es lo que Jesús tiene que ir discerniendo en su caminar. Y yo creo que esto es lo que también nosotros tendríamos que ir viendo. ¿Cómo queremos llevar el reino desde arriba? Entonces, el Espíritu por allí, la preposición en griego es le fue llevando, o en la preposición en, puede ser también fue Jesús llevado en espíritu. Independientemente, lo que necesitamos aquí entender es cómo el Espíritu actúa en Jesús. Nunca lo abandona. Yo creo que deberíamos de tener también nosotros esa conciencia. Y recuerden también que, en definitiva, el verbo está en voz pasiva. Por lo tanto, indica que Jesús está sujeto al Espíritu. Es el Espíritu, acuérdense del divino pasivo que yo les he hablado. Jesús está sujeto al Espíritu, pero no es el Espíritu que pone la tentación, ¿verdad? Entonces, yo creo que también nosotros tendríamos que ir modificando nuestras ideas. Dios no nos manda tentaciones. Dios no quiere que uno sufra.
nosotros podemos estar sujetos o ser guiados por el Espíritu de Dios. Pero nosotros también tenemos la voluntad, la libertad de discernir, de escuchar las voces que a veces suenan muy atractivas, o escuchar la voz del Espíritu de Dios que nos dice: yo estoy contigo. Y viene la idea durante 40 días por el desierto. Esta es una imagen, un símbolo. No quieran ustedes verdaderamente decir: ay, no, sí pasó esto. No, esta es una imagen que tiene sus orígenes en las escrituras hebreas. Es el tiempo que la gente necesite para madurar, para discernir su propuesta. Este es un tiempo especial para el cual la comunidad puede decir: ya estoy libre, ya maduré, ya esta seducción, esta tentación que antes me robaba la paz, yo ya no la tengo. Los que quieren poder, que de pronto digan: yo ya no tengo este deseo de poder. El Donald Trump, ¿cuánto tiempo le va a llevar para convertirse? Pues a lo mejor toda la vida, a lo mejor nunca se convierte, porque parece que quiere más poder, quiere más poder, quiere más poder, quiere más poder. Este es un ídolo que hay que desenmascarar, porque se presenta casi como si fuera Dios. Y bueno, no está solo él, hay muchísimos líderes políticos que le siguen, ¿verdad? Entonces los 40 días hay que interpretarlos como número redondo, número sagrado. Puede hacer referencia al Deuteronomio 8:2. Fíjense lo que dice Deuteronomio 8:2. Recuerda el camino que el Señor tu Dios te ha hecho recorrer estos 40 años por el desierto. Este es el tiempo especial que la comunidad de Israel o que la persona necesitó para ir descubriendo la presencia de Dios en su vida. Los 40 días, acuérdense del arca de Noé, símbolo de purificación. Los 40 días que pasó también Elías por allá luchando contra los Baales en el desierto, luchando con la Jezabel, ¿verdad? Los 40 días entonces del pueblo en el desierto, es el tiempo necesario que la gente necesita para poder expulsar sus luchas, sus deseos. ¿Cuánto tiempo necesita usted? ¿40 días? ¿4 días? ¿40 semanas? ¿40 meses? ¿40 años? El tiempo que sea necesario. Entonces, esta es una referencia, les decía, a Deuteronomio 8. También puede aparecer por allí en Éxodo 16:35. Mateo nos dice 40 días y 40 noches. Este fue más específico y es más fiel al Deuteronomio 9:9. Recuerden que Mateo conoce muy bien las escrituras hebreas. Entonces, y es el tiempo que Moisés pasó en la montaña del Sinaí. También pueden ver Éxodo 24:18, 34:28. Entonces, todo esto es el símbolo de un tiempo especial. Y también nuestra cuaresma dura 40 días y 40 noches. 40 largos días, dice la gente, y sin carne. Bueno, yo no me preocuparía tanto por estas prescripciones. Me preocuparía más bien si de este tiempo de gracia para limpiar mi corazón, para purificarlo, para volver a tener paz, tranquilidad, sabiendo que el Espíritu de Dios está con nosotros. Aunque estamos viviendo momentos muy complicados, muy difíciles, el Espíritu de Dios no nos abandona. Y en el desierto, acuérdense, toda esta imagen simbólica también es el lugar donde aparecen todas las fuerzas caóticas del mal.
Y en el mundo bíblico se concibía ese lugar solitario como la morada de las bestias salvajes y de demonios. Ustedes lo pueden ver en Levíticos 16:16, Isaías 13:21, 34:14, Tobías 8:3. Entonces el desierto tiene esas connotaciones muy negativas, pero también en el desierto es el lugar donde se manifiesta la presencia de Dios. Es el lugar donde aparece la teofanías de Dios, donde Dios hace su alianza con el pueblo. No podemos solamente centrarnos en lo negativo del desierto. Los desiertos en algún lugar esconden bendiciones, pueden ser símbolos de vida. Y el diablo le pone a prueba. Esto es lo que tenemos que tener en cuenta. El causante entonces es el diablo. Literalmente se habla de tentación. Y en el participio presente, como para recalcar que esta es una acción que está continuando. Y de alguna manera también indica la simultaneidad de la tentación y de la guía del Espíritu. O sea, por un lado el Espíritu está guiando y por otro lado el diablo está tentando. O sea, como que al mismo tiempo están sucediendo estas dos acciones. Y yo creo que nos tropezamos, caminamos, caemos, nos levantamos. Yo creo que esto es parte de la vida. También esta frase está tomada del relato de Marcos, solo que Lucas ha sustituido el personaje. Marcos habla de Satanás y Lucas lo sustituye por diabolos. Lucas en algunos otros textos habla de Satanás, en otros contextos, en Lucas 10:18, en 11:18, 13:16, 22:3, 22:31. Pero aquí particularmente utiliza el apelativo de diabolos, que se traduce como diablos, como diablo, para indicar al oponente de Jesús. Recuerden que en la literatura hebrea, Satán es un sustantivo hebreo que significa adversario, acusador, fiscal. Yo por allí les he hablado de que ellos se imaginaban a Dios en una corte y Satán era el fiscal que ponía a la persona a prueba. Toda la historia del libro de Job nos puede iluminar en este sentido. En cambio, la versión de los 70 traduce el término de Satán como diabolos, cuyo fundamento en el griego es el de calumniador, el que calumnia, el que sirve de piedra, el que te hace caer usando la mentira, ¿verdad? Así que bueno, la tentación no viene de Dios. ¿Quién te hace caer? ¿Quién sirve de acusador? ¿Quién te acusa usando mentiras? ¿Quién es tu oponente? Y lo triste que cuando uno, bueno, por lo menos cuando yo reflexiono en mi historia, digo, a ver, ¿quién me roba la paz? Y qué triste que a veces sean mis propios hermanos de comunidad los que no permiten que el ministerio que yo estoy realizando pues llegue, porque ellos tienen el poder, ellos son los párrocos, ellos deciden a quién invitan, a quién no invitan, qué ministerio florece, cuál se marchita. Qué triste que estas luchas internas no hagan que el reino de Dios sea posible y llegue a más gente. Lo encasillan a uno, le ponen etiquetas
y de esas etiquetas tú, Dios guarde la hora, nadie las puede quitar. Entonces hay que seguir trabajando con la gente que quiera. ¿Quién sirve de adversario o actúa de adversario? No tienes tú que estar buscando fuerzas sobrenaturales, no. Hay personas concretas, específicas, situaciones que pueden ser o que pueden representar estas luchas internas para que la misión de Jesús llegue. Y durante ese tiempo, fíjense, durante ese tiempo Jesús tiene hambre. El ayuno, ay Dios mío, el ayuno tanto que nos gusta. Durante ese tiempo, la expresión es muy frecuente. Dice Lucas que estuvo sin comer. El relato de Marcos no menciona el ayuno de Jesús. Yo les dije que por eso me gustaba a mí la tentación en Marcos, porque es muy simple. Este dato proviene de la fuente ECO. La narración de Mateo habla explícitamente del ayuno de Jesús, mientras que Lucas lo pone de otra forma. Estuvo sin comer, no comió nada. Bueno, parece ser que cuando Jesús se siente vulnerable en su ser, es cuando viene esta tentación. Por eso tenemos que ser cuidadosos y no servir de diablos. Cuando una persona está vulnerable, no se puede aprovechar uno de la persona que se hace vulnerable o que está pasando mal. Pero parece ser que es allí donde nosotros descargamos nuestras culpas, cuando la gente viene y le empezamos a decir, es que te lo mereces, es que eso te pasa por no venir a la reunión, es que porque no aceptas a Cristo Jesús. No te aproveches, deja que la persona cuando esté en paz, tranquila, discierna, acepte a Cristo, se comprometa, pero no cuando está vulnerable. Y la primera tentación, entonces, si eres el Hijo de Dios, acuérdense que en el bautismo Jesús ha sido legitimado como el Hijo de Dios. Es necesario que Jesús demuestre que efectivamente es el Hijo de Dios. La tentación consiste en poner a prueba la condición filial de Jesús, aprovechándose que Jesús tiene hambre. Y fíjense que también cambia la idea. Dile a esta piedra que se convierta en pan. En el relato de Mateo usa el plural, diles a esas piedras que se conviertan en panes. Bueno, Mateo es más generoso. Si Jesús está solo en el desierto, pues con una piedra que se convierte en pan basta, ¿verdad? Yo creo que Lucas es el que tiene aquí la razón. Jesús está solo en el desierto, bastaría con transformar una sola piedra en pan para satisfacer su necesidad. Bueno, depende del tamaño de la piedra también, pero yo creo que aquí hay un juego de decir solamente confía en Dios. Está escrito, vean el uso de las escrituras. Entonces, la seducción del diablo queda rechazada con una cita del libro del Deuteronomio 8:3. Según esta versión, está escrito, no solo de pan vive el ser humano, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces Jesús, fiel a su palabra, pero de una palabra que ve la generosidad del Dios que va a cuidar, no con cosas extraordinarias. Dios va a proveer. Dios no abandona. Recuerden que fue movido por el Espíritu.
Entonces lo llevó a la altura. No se dice a la altura, esto es muy complicado. A la altura, porque todo el que esté en lo alto recibe honor, privilegios. Mateo utiliza otra imagen. Bueno, Mateo lo sube a la montaña, ¿verdad? En cambio lo lleva a la altura y desde la altura puede ver todos los reinos. Esta es una idea muy interesante para decirle, puedes observar todo lo que es mío, todo lo que me pertenece. Lucas sustituye la palabra cosmos usada por Mateo, cosmos que es mundo, por el término de oikumene, que es tierra habitada. Aquí es bien específico Lucas. Este es un lugar más apropiado para la vida, para la cultura, para la civilización. Así el mundo es muy ambiguo, como lo usa Mateo, muy abstracto, pero aquí este término de oikumene es la tierra habitada donde se desarrolla la cultura, y también es al oikumene que hay que ir a evangelizar, que hay que llevar la buena noticia. Muy probablemente también era una clara referencia al Imperio Romano, que se creían los dueños del oikumene, de toda la tierra habitada, de toda la civilización. El pronombre te los daré, ese poder y la gloria que implican esos reinos, todo lo que a mí se me ha dado, me lo han dado a mí. Lucas no nos dice quién le ha dado esos reinos al diablo. En el fondo, los reinos no son del... Hay una película, ya no recuerdo exactamente, es una película de Sudáfrica y la escena comienza con, es el Evangelio de Marcos precisamente, y la escena, el Hijo del Hombre creo que se llama, sería la traducción al español, y la escena comienza con el diablo, que está representado como una persona blanca, y dice, todo este mundo es mío. Y luego viene Jesús, que es negro, y le dice, y lo desplaza, lo quita, y dice, no, todo este mundo es de Dios. Bueno, aquí no se dice quién exactamente le ha dado el poder, estos reinos, pero muy probablemente los reinos le pertenezcan a Dios. No me voy a meter al punto teológico y por qué Dios se los ha prestado al diablo, ¿verdad? Se los hubiera prestado. ¿Por qué Dios se los ha prestado a Donald Trump? Jesús bendito, no, ya. Quítale ese poder. Vean, pero cuando la gente que no tiene poder lo logra tener, se vuelve igual, se vuelve un faraón, se vuelve un capataz. Vean todas las luchas que han pasado, las revoluciones que han pasado. Vean lo que está pasando en Cuba. La gente que se organizó con la Revolución Cubana y ahora muriéndose de hambre literalmente. Los oprimidos se volvieron opresores. Vean lo que está pasando en Nicaragua, Dios mío, qué vergüenza. No, y así nos vamos país por país. Los oprimidos se vuelven opresores. Entonces, si no hay cambio de corazón, si no volvemos otra vez a los principios de Dios, entonces la idea es, todo eso te lo doy si me rindes homenaje, si te postras ante mí. Entonces el diablo se presenta como el príncipe o el dios de este mundo. Esta es una imagen también que Juan utiliza en el 12:31, en 2 Corintios 4:4, reclama autoridad, el diablo reclama autoridad, porque si nadie le honra, pues a mí qué me importa si el diablo existe o no, pero si yo no le doy mi fidelidad, por mí puede existir. El problema es que la gente le da su fidelidad, su entrega, se postra ante el diablo.
Y fíjense, el Señor a tu Dios solo rendirás y a Él solo te presentarás en servicio. Esta es otra frase del Deuteronomio 6:13. Vean, hermanos y hermanas, el uso de las palabras. Ay, se me terminó el tiempo, déjenme terminar la última tentación. Se va al alero del templo, no sabemos exactamente a dónde, al alero del templo, a qué parte del templo, dónde estaba el alero. Y fíjense, esta tentación está perversa, porque utilizando las escrituras casi que le dice comete suicidio. Tírate de aquí abajo, pues está escrito. Bueno, este es el Salmo, un salmo muy precioso, Salmo 91. Fíjense que se creía que los futuros mesías o los mesías de aquella época, para ser reconocidos, tenían que hacer cosas extraordinarias. Por ejemplo, hay una máxima rabínica que dice así: nuestros maestros han enseñado, cuando el rey, el Mesías, se manifieste, aparecerá de pie sobre el tejado del templo. Y claro, desde allí se tirará, y entonces, si no le pasa nada, será prueba de que verdaderamente es el Mesías. Aparecían muchos Mesías en tiempo de Jesús que hacían o querían ser legitimados como tales, haciendo prodigios. Jesús no va por esa línea. Jesús dice prácticamente no tentar a Dios. Vencida todas estas tentaciones, el diablo se retira hasta otro momento más oportuno. Nunca termina la tentación Jesús. ¿Y cuál es ese momento más oportuno? En el momento de la pasión, cuando esté más frágil, más vulnerable. Cuando toda la gente le dé verdaderamente su fidelidad al proyecto de muerte del diablo y se olviden del Hijo del Hombre. Y por eso Jesús va a decir, ahora este es su reino, este es el poder de las tinieblas, ¿verdad? Capítulo 22. Hermanos y hermanas, ¿cuál es tu tentación? Gracias por sintonizarme, gracias por escucharme. Nos vemos la próxima semana. Todavía hay tiempo para inscribirse al curso de la Pasión de Jesús, un curso que va a estar muy, pero muy bueno, muy interesante. Ya vi los temas y créanme, hermanos y hermanas, que vamos a aprender mucho acerca de la muerte, la pasión y la resurrección de Cristo Jesús. Nos vemos la próxima semana con el favor de Dios. Los invitamos a escuchar más programas de crecimiento espiritual y emocional en radioclaretaamerica.com y a seguir en YouTube a la Escuela Bíblica Claretiana de las Américas. Visite ibicla.org.